Bueno, para quienes no saben, Dalia Castillo es la hija de Enrique Castillo, un famoso y prestigioso contactado nacido en Costa Rica y autor del libro OVNI Gran Alborada Humana, donde describe todas sus aventuras de contacto que tuvo con seres provenientes de las estrellas y que hoy vamos a tener la fortuna de que Daya nos cuente de primera mano muchas de esas aventuras. No estamos hablando de una abducción común que estamos acostumbrados a escuchar, sino que fue con el consentimiento y con la preparación de Enrique Castillo. Vamos a conocer hoy muchas cosas sobre eso y que además es un caso prestigioso por la cantidad de testigos y de pruebas que existen. Daya, antes de que nos empieces a contar todas esas aventuras de Enrique, yo quiero saber para ti como persona y como ser humano, ¿por qué piensas que es tan importante que hoy en día las personas empecemos a abrir un poco la mente y a escuchar estas historias? Porque es importante hoy en día conocer sobre esto. Bueno, Cris, porque hay una realidad que está velada y que todos los gobiernos nos la han ocultado por mucho tiempo. Además, porque estamos camino a esa trascendencia que hoy ya es voz populi entre todas las personas que estamos buscando ese camino de regreso a la fuente y que además con todos los avistamientos que hemos venido viendo en esta temporada de cuarentena en todo el mundo, ya no nos queda dudas sobre la existencia de seres extraterrestres que nos han visitado desde antes que esté el ser humano en el planeta. Es importante que abramos los ojos porque seguimos dormidos y el camino es largo y todavía nos hace falta pasar muchísimas experiencias en este planeta para poder salir de lo que llamamos la Matrix y poder trascender y seguir en ese camino. Además, porque esto es una época de confusión, muy bien le dijeron a mi papá en los 9 tiempos que cambiarán al mundo, y entonces hay mucha información y uno no sabe cuál es la real, o sí, o qué es fidedigno en este momento, y lo que hasta hace unos años era real, por ejemplo, los contactos con los pleyadinos, ahora se está volviendo en contra y ya hay un grupo de personas que está diciendo que eso es falso y que ellos son los que han manipulado al ser humano. Entonces hay mucha confusión y las nuevas generaciones tienen que saber que hay una realidad que está inscrita dentro de la historia del ser humano y que no es nada agradable, porque también estamos hablando que no hay extraterrestres o solamente o puramente positivos, sino que también existe la otra fuerza. Excelente, Daya. Bueno, para eso estamos aquí hoy, para aclarar todas esas dudas, para ver cuál es el mito, cuál es la realidad. Enrique tuvo su primer contacto en el volcán Irazú y además estuvo acompañado de otras personas. Sí. Cuéntanos un poquito cómo fue esto y también qué sabemos de esas otras personas, porque terminan siendo testigos de esto, ¿no? Claro que sí, bueno, les doy un saludo a todos aquellos que se están conectando, súper chévere, que están muy pendientes siempre de las entrevistas que damos con mi hermana. Bueno, les cuento, es bien interesante, por eso fue también denominado uno de los mejores contactados del siglo en Wiesbaden, Alemania. Porque papá tuvo muchas pruebas, no solamente fue que era su testimonio como tal, sino que muchas personas estuvieron cerca de estas experiencias que sucedieron desde el año 63. Como bien tú lo mencionabas, el ingeniero de telecomunicaciones estaba en Costa Rica y se fue la luz y en ese momento estaba de visita el presidente Kennedy. Entonces les dijeron a los ingenieros que debían subir para mirar a ver qué era lo que estaban pasando con estas redes madre, que no había electricidad. Cuando ellos subieron se dieron cuenta que salían 3 naves del volcán muy grandes, como de 40, 50 metros de diámetro, de un color naranja. Entonces todos quedaron impactadísimos de eso. No fue solamente mi papá que la vio. Y en esa época, pues hasta ahora, por medios de revistas o de periódicos se sabía que habían ovnis. ¿Y qué quería decir ese objeto no identificado, volador no identificado?
fue sorprendente, ellos a tal punto que no sabían si contar la verdad o inventarse algo, porque quién les iba a creer esa historia. Ellos bajaron y sí les hicieron unas pruebas médicas porque sintieron un poco de mareo y rebote, pero no tenían ningún problema con radiación o algo diferente en sus cuerpos. Ese fue como, digamos, el primer encuentro que papá tuvo físicamente, que los pudo ver y no estaba solo. Más adelante, que estuvo en Venezuela, entonces en el 69 hay una experiencia maravillosa que por eso es que la hace tan particular, y es que él estando haciendo fila en uno de los cines para ver la película Barbarella, que también se las recomiendo a las personas que sean curiosas y quieran saber de qué temática trataba, que era como en ese momento lo que salía de ciencia ficción en ese año 69. YouTube está ahí montada, la pueden ver. Y ahí conoció mi padre a Cyril Weiss, el que él denominó el suizo. Y lo denominó el suizo porque tenía las facciones europeas y él se presentó también como una persona que venía desde Europa a hacer unos negocios ahí a Venezuela. Le pidió por ende que le colaborara comprándole la boleta de entrada y también le pidió que si lo podía acompañar ya que estaban solos. Entonces, papá siempre mencionó que él lo sintió muy cercano y que por supuesto dijo, sí, entremos. Y desde ahí formaron una amistad muy, muy bonita, muy cercana, muy de hermanos, y tuvieron varias experiencias en relación al tema. Por ejemplo, que después de la película, Cyril Weiss le preguntaba mucho a papá si él realmente creía que había vida extraterrestre en otros planetas, que eso era, que él no lo concebía, que no creía que fuera cierto. Entonces siempre le ponía en duda hasta la existencia de Dios. Y fue una experiencia muy linda. Escuchaban música clásica, a Cyril Weiss le encantaba que papá le leyera las cartas de la abuela, que le enviaba, y tenía siempre conversaciones acerca de estos temas. Muy interesante, Daya. De hecho, una de mis partes favoritas del libro es esa amistad que tuvo con Cyril Weiss. Particularidades para ti, para contarles a las personas sobre Cyril Weiss, sobre su personalidad o sobre su manera de abordar la vida, quizás para que nos dé unas pinceladas y unos rasgos de cómo son esos seres. Pues tal cual como un europeo, como un suizo, igualito. Quizás Su fisonomía. físicamente, pero de pronto su personalidad. ¿Qué percibes de él? Pues papá decía que él era un tanto serio y sí le parecía un poco extraño, decía pues tal vez tímido, porque papá lo invitaba, digamos, a sus reuniones al apartamento con sus amistades, ay, vamos a reunirnos a tomarnos un cafecito, alguna cosa, reunámonos, vienen las amigas y él, bueno, Enrique, gracias, voy a ver si puedo ir, y él nunca aceptó ir a un tipo de estas reuniones. Sí lo acompañó porque papá estuvo buscando la verdad también y fue sacerdote mormón. Entonces es importante también saber que esa búsqueda espiritual de mi padre empezó también por ahí. Y Cyril Bay sí acompañó a mi padre a una de las reuniones de los mormones y allí también hubo sucesos inquietantes que resolvió papá dejar esta religión por ese motivo, y fue que un hombre negro quiso entrar y ser parte de la comunidad y le negaron por ser negro la entrada. Entonces él estaba con Cyril Weiss y entonces dijo, no, esto no puede ser que provenga de Dios. No puede ser que haya una discriminación si todos somos iguales y somos su creación. Entonces papá decidió retirarse en ese momento de ser mormón. ¿Qué más te puedo contar? Sí, una persona pues muy... En qué momento Enrique se da cuenta que Cyril no es Cyril? Ya ellos tuvieron una amistad muy larga, muy larguita, de varios meses, casi un año, y Cyril Weiss ya llegó un momento donde le dijo, bueno, Enrique, ya tengo que regresarme a mi país, entonces espero que nos podamos volver a ver en algún momento. Y se despidieron y ya, digamos que ahí no hubo ningún contacto en ese momento, porque tú sabes que todo era por medio de cartas, pero tampoco sabemos que haya recibido alguna En de Cyril esa época no había nada ni de Facebook, ni de chat, nada de eso. Weiss. Todo era por correo escrito. Entonces, papá, él tuvo 3 matrimonios
y el primero ya estaba en esos años por terminar y viajó a Colombia para crear con otra persona, otro amigo, una empresa de telecomunicaciones, que eso ya fue hacia el año 73. Y estando acá, conoció a mi mamá, Gloria, que ese es el segundo matrimonio, que es donde ocurrió todo el contacto de principio a fin, toda su experiencia. Es interesante porque mi mamá era la secretaria de esta compañía y allí recibió una llamada de Karen y ella decía venir desde México y que ella pertenecía al grupo de Marla, la mexicana, que lleva más de 50 años de contacto y también recibió muchísima información en el área como tecnológica, científica. Y allí salieron otros personajes como Radim también, su hijo Fandur, que ya lo podemos ver también en entrevistas, y Faber también estuvo dentro de ese grupo. Y le dijo, mamá, mira, es que yo soy una mexicana que viene a buscar al ingeniero Enrique Castillo y es que yo soy contactada por extraterrestres y a él también lo va a contactar, entonces lo necesito urgente. Entonces mi mamá era como, ay, ¿cómo así? Entonces le dijo a todo el mundo, y era por cada uno por un teléfono allá escuchando la conversación. Entonces Karen Camira le explicó a mi papá, tenemos que vernos. Y mi papá, sí, claro, pues imagínate en esa época para él y después de haber Pero ¿qué tenido... pensó él? ¿Que era mentira o sí creyó No, enseguida? muy motivado porque él, al igual que mi mamá, curiosamente, ellos conservaban todos los recortes de los artículos que salían en los periódicos o las revistas sobre estos temas. Entonces, pues él era fascinado con esto y no había tenido otros acercamientos. Dijo, claro, por supuesto, y se citaron en un restaurante aquí en Bogotá, obviamente custodiado por sus amigos y las personas que estuvieran cerca, porque sí, quién sabe qué persona puede hacer, ¿no? Se reunieron y Karen le explicó pues toda la historia de su contacto con seres de Andrómeda, de Marte, y le dijo que pues le habían dado todos los datos sobre él para poderlo contactar y por eso había viajado hasta Bogotá, Colombia. Ella vino y dio unos talleres muy interesantes sobre introducción a la ciencia cósmica y allí le dijo a papá que debía ir y ellos invitaron a todos sus cercanos sobre estos temas, digamos, y asistieron a estos talleres donde Karen les explicó y les dio, digamos, fundamentos acerca de la meditación, de la alimentación, de la elevación espiritual, de la Digamos que vibración. fue como la preparación de la que habla Enrique para poder Sí, tener el contacto. se hizo necesario que mi papá creara un grupo para poder hacer la meditación grupal y que esa vibración ayudara para que él pudiera conectarse con seres de extraterrestres. Fue necesario en ese momento. Entonces salió el grupo de los 13, que mi papá lo denominaba el 12 más 1, y él fundó el ICIFE. Ese es el grupo central, porque a veces nos confundimos que, ay, que yo estuve en el ICIFE y yo estuve en el ICIFE. El grupo principal fueron 13 personas, en el cual mi mamá también estuvo mucho tiempo hasta que quedó en embarazo, ya les contaré ese detalle, y el resto ya pues eran personas que se acercaban al instituto a recibir los mensajes y toda la información que papá recibía. Desde esa época, mi mamá transcribía todos los mensajes a máquina y las personas que llegaban se los entregaban. Esa información siempre fue divulgada desde ese momento a todas las personas que quisieran tener acceso a esos mensajes. Okay. Bueno, sí, tengo que hacer una meditación diaria a la misma hora. Ellos lo único que hacían en el grupo era cambiar de casa. Bueno, hoy me toca a mí, hoy te toca a ti, nos fuimos cambiando de lugar y solo hubo un caso que mamá nos recuerda que les dijeron que ahí no podían hacer la reunión esa noche porque estaba muy cerca al aeropuerto de Bogotá y que habría mucha interferencia por nuestras naves, entonces que no podían entrar en contacto y les tocó irse a un lugar más hacia el norte de alguno de ellos del grupo para poder efectuar ese contacto. Hicieron meditación, mamá, y yo me acuerdo que eso era todos los días y eso hacíamos meditaciones y meditaciones a la misma hora y ellos les dieron un mantra muy poderoso de protección, que es muy importante primero saber qué mantra se usa y de dónde viene, ¿no? Porque uno no sabe las vibraciones o las digamos, sí, a quién estás conjurando, ¿no? O qué portales estás abriendo, o sea, tú no sabes de qué estás hablando y yo siempre procuro decir que es muy importante saber la procedencia real de los mantras para usarlos. Y nosotros lo damos a conocer también, así como lo hizo papá toda su vida, que es el Ansala o Tala,
con Z y eso quiere decir en mi templo. ¿Y por qué les dijeron que hicieran esto al iniciar siempre las meditaciones? Porque resulta que nosotros somos un canal y ese canal nosotros lo aperturamos en momentos de conciencia y somos una fuente de luz, pero resulta que hay una cantidad de seres y entidades dimensionales, mejor dicho, de todos los tamaños, de todos los gustos, de todas las vibraciones, y entonces ahí entran. Y estos seres tienen la capacidad de proyectarse con obviamente formas muy lindas o darte mensajes positivos, pero resulta que no lo son. Entonces, para que ellos estuvieran seguros que estaba entrando efectivamente ellos, y que era real la información desde la luz de donde provenía, les decían que era necesario usar ese mantra. Eso quiere decir en mi templo, o sea, nadie entra allí. Es bien importante eso. Hicieron sus meditaciones por un largo tiempo hasta que por fin papá un día recibió el mensaje. ¿Cómo lo recibía? Él lo escuchaba en su mente y lo transcribía. Eso se llama psicografía también. Y le hacían proyecciones holográficas también en su mente y también a través de los sueños. Entonces ahí empezó, digamos, toda su experiencia y ya hubo un momento donde le dieron unos datos específicos para su primer encuentro en nave. Papá estuvo en cinco viajes en Omni, que eso muy pocas personas lo pueden contar y dar como referencia con detalles de qué fue lo que le sucedió. En ese primer contacto lo citaron en en una de las 7 lagunas sagradas que tenemos nosotros acá por el lado de Cundinamarca, saliendo del norte de Bogotá, y tenía que irse vestido de campesino. No es Guatavita, porque siempre están diciendo que Guatavita o Tota, pero papá siempre guardó en recelo su nombre porque él decía, la gente se enloquece y va y después ponen un templo allá. Y es real. Sabemos de grupos que se llevan a las personas hasta las supuestas lagunas diciendo que allá fue donde mi papá recibió el contacto y que allá van a ver los ovnis y que ven luces y que reciben los mensajes y que allá se volvió omnipuerto, porque eso también vimos el año pasado, Dios mío, que yo decía, por Dios, ¿cómo así que omnipuertos? Y que mi papá había dejado las coordenadas y no sé qué, eso es mentira. Consideramos que es mejor resguardar el nombre de esta laguna, es más, mi papá nunca lo reveló ni siquiera a sus amigos más allegados. Obviamente nosotros tenemos ese conocimiento por mi mamá, que ella estuvo en todos los contactos y estuvo con él de principio a fin en su experiencia extraterrestre. Bueno, okay, cuéntanos entonces, recuérdanos qué día fue entonces el día en que ya se encontró con la nave bueno, no nos digas el lugar, pero entonces, ¿cómo fue todo esto? Los contactos duraron del 73 al 76 y en ese año del 73 entonces lo citaron, ya era hacia finales de meses de año, hacia noviembre, y sí, lo citaron en esta laguna. Él tuvo que irse vestido de campesino y se fue solo y llegó allí de noche. Entonces botas pantaneras, ruanas, sombrero, tuvo que llegar caminando, pero a él previamente ya le habían dado imágenes holográficas del lugar exacto, cómo era, dónde era, tenía que llegar específicamente a un árbol y allí le habían dejado una esfera. Entonces le dijeron, cuando tú llegues, mira las raíces del árbol, allí habrá una esfera. Cuando la tomes en tus manos, nosotros sabremos que tú estás allí. Entonces, por eso papá la encontró, la cogió y dijo, se me calentó en las manos y yo la solté. Pero en ese momento dijo que tenía un tamaño como de una pelota de golf y salían de unos agujeritos que tenían una luz azul. Y él volvió y la recogió y la echó en su bolsillo del pantalón y se dio cuenta que detrás de los árboles salieron unas naves chorreando agua. Y papá dijo, estaban dentro de la laguna. Entonces, digamos que por eso también tantas mitologías alrededor de las lagunas, ¿no? Las lagunas sagradas de nuestros ancestros. Y él inmediatamente ya vio que venían unos seres con escafandra que se acercaban hacia él y los saludaron y le dijeron que Enrique que no tuviera miedo, que no le iban a hacer daño. Y se lo repetían constantemente. Y hubo un momento donde uno de... ¿O le hablaban? No, todo era mental, telepático. Y uno le dijeron, no, Enrique, si tú sientes que no estás listo para este encuentro, pues lo dejamos para otro momento. Pero es vital para el ser humano este encuentro contigo. Entonces mi papá dijo, no, sigamos adelante. Yo digo ahí, fue
lo profundo y hágale. Entonces le dijeron, listo, ok. Siguieron y le dijeron, bueno, Enrique, te vamos a llevar a bordo. Entonces le dijeron, quédate quieto y posaron una de sus naves encima de él y cual película vemos hoy día de Archivos X, la luz bajó y entonces él empezó a ascender en esa luz. Y él sentía un hormigueo en todo el cuerpo en esa sensación. Y también vio cómo saltaban las piedritas a medida que él iba elevándose. Y ya estaba como a 15 metros y él se movió un poquito y dijo, Dios mío, me suelten de aquí, me mato. Y sintió que la luz era como un vidrio, que era sólida. Y ya en cuestión de segundos estuvo dentro de la nave y allá le dieron la bienvenida y le dijeron que se quitara la ropa. Entonces mi papá como que, Enrique, quítate la ropa, desnúdate. Y 4 veces le repitieron hasta que al fin mi papá se empezó a desvestir y se dejó en ropa interior, con las manitos ahí tapándose, diciendo, a mí qué vergüenza desnudarme. Como Enrique, desvístete. Entonces le dijo, bueno, me tocó quitarme todo. Y ahí salió un humo que él describía que era con un olor como lima, limón, como nuestras frutas, y él pensó en las cámaras de gas de los nazis. Entonces siempre le repetían, Enrique, tranquilo, no te vamos a hacer daño. Y ya, mi papá dijo que eso lo inundó y pasó, así mismo como salió ese humo, se fue. Y, y ahí sí se abrió, le dijeron, vístete. Entonces mi papá dijo, yo sí me vestía toda ahí, si no lo pensé 2 veces. Y ahí vio algunos, por ejemplo, que cuando se estaba desvistiendo se quitó el sombrero y no producía sombra. La luz, él trataba de identificar de dónde venía y no había un bombillo, o tal vez como nosotros la conocemos. Se le cayó una moneda y no sonó cuando tocó el piso. Entonces son algunos detalles que él recordaba perfectamente. Muy curioso todos esos detalles. De pronto lo del humo era como Para limpiarlo, para desinfectarlo. limpiarlo, ok. Para desinfectarlo. Entonces, porque nosotros tenemos muchos virus y bacterias pegados en nosotros, entonces se le hicieron una limpieza y le de la ropa. Cuando se abrió una compuerta, entraron los tripulantes, ¿no? Y entonces le dice uno, Enrique, bienvenido, yo soy Cyril Valls. Entonces mi papá, ay, mucho gusto, yo soy Enrique Castillo. Entonces, soy Cyril Valls, yo soy Enrique Castillo. Y le repitió varias veces hasta que le dijo, Enrique, ¿no te acuerdas de mí? Soy Cyril Valls, el que me conociste en el cine, fuimos amigos. Y mi papá, ay, a ti también te trajeron. Imagínate, no. Y que le dijo, no, Enrique, mi nombre es Krishnamert y yo soy el comandante de la tripulación de esta nave. Entonces mi papá, no puede ser, qué emoción, y se abrazaron. Entonces él decía que particularmente que eso sucedía pues porque él entendía, digamos, directamente la relación que había como nosotros como humanos y pues porque fueron amigos y así se saludaron mucho tiempo. Pero papá, Krishnamert le dijo mentalmente a mi papá que a los otros tripulantes pusiera la mano derecha así y se saludaban con un toque, más. No había nada más cercano entre ellos, así como el abrazo que se dieron en ese momento. Papá dijo que pues obviamente no lo había reconocido inmediatamente porque pues sus facciones habían cambiado un poco y la comisura de los labios eran más delgadas, más pequeñas, la nariz también más sutil, los ojos más almendrados y su cabello pues... ¿Cuántos años habían pasado desde que no? Del 69, y tú que estuvieron al 70 por ahí casi de amigos y ya esto sucedió en el 73. Entonces dijo, por eso, y como tenía su traje de extraterrestre ceñido, pues yo no lo reconozco, no, él no se imaginaba que fuera él y sí tenía sus facciones un poco cambiantes. Entonces dijo, están entre nosotros, ¿no? O sea, pasan. Exacto. Totalmente. Están entre nosotros, no nos damos cuenta ni sabemos. Ya hemos conocido, así que uno saludó y vio y ya dejó un mensajito ahí, saludos. Y uno sin saber, chévere, ¿no? Ya sabes que así como están entre nosotros, esos seres de luz también están entre nosotros, esos que no son tan de luz. Sí, eso es importante. Ya te contaré ahora en esos encuentros. Bueno, eso es súper chévere. Sí, eso es, digamos que hay mucha información. Voy a tratar de hacerte un resumen para que podamos ver como 5 casos de sus viajes en nave con algunos detalles específicos, porque son horas para contar su historia. Sí, no.
Él Y estuvo además ahí en... queremos sacarle también un ratito para hablar del mensaje. No sé si podamos hablar de la profecía de los 9 tiempos, sé que es bastante larga, pero como estamos viviendo ahora en un momento profético que tiene mucho que ver con el mensaje que guarda esta profecía, pues también me gustaría que lo tocáramos. Así que vamos a tratar de hacer un recuento Ok. rápidamente de todo lo más importante que vivió Enrique para que podamos conocerlo. Sí, vamos a ver qué tanto nos da el tiempo, porque hay mucho que contar, tú me dirás. Vale. Bueno, en ese primer encuentro estuvo más o menos 8 horas y media. Él calculaba de acuerdo al cambio pues del día que duró, de noche al día, que calculó más o menos que estaba. Allá Krishnamurti le enseñó la nave, le presentó toda la tripulación y procuró que mi papá viera absolutamente todo de la nave. Lo que nosotros podemos llamar como el cuarto de máquinas y tenían sus pantallas estelares del universo con sus simbologías, pues como lo podemos ver en una película, ¿no? Esa maquinaria, los botones, todo el cuento, los extraterrestres allá pendientes de ese tema, los saludaban cuando lo veían y seguían. Papá preguntó en algún momento, por ejemplo, bueno, como que pensó, uy, aquí no hay mujeres. Entonces Krishnamurti, como le leía el pensamiento todo el tiempo, le dijo, sí, Enrique, nosotros también tenemos mujeres entre nosotros, pero aún no las vas a conocer. Entonces, bueno, eso también hay ahí una historia con papá, como por qué realmente no lo contactaron directamente mujeres a él, ¿no? Entonces, pues se sabe obviamente que uno como ser humano, pues uno ahí se le van los ojos con la belleza, sea de donde sea, entonces también uno empieza a hacer unos lazos diferentes. Sí, eso sí, papá cuando las vio dijo que eran las mujeres más hermosas del universo que había visto. Imagínate tú, Muy bueno, con bello. toda razón. Sí, que eso no tiene, no, que él no puede compararla con ninguna hermosa mujer de nuestro planeta, imagínate, así sería. Bueno, allí le hablaron de varios temas que va a tratar como de encerrarlos. Papá preguntó que por qué a él, de dónde venían el concepto de Dios. Entonces le dije, oh, Krishnamurti, que él sabía porque lo habían contactado. Entonces, digamos que él en su vida dijo, yo no supe nunca y tampoco volví a preguntar. Eh, no sabemos si papá en algún momento contó realmente, contó no, o sea, fue consciente de por qué lo habían contactado a él, pero yo asumo, por ejemplo, pongamos una hipótesis, porque ¿Y qué los piensas tú investigadores, como hija? Tú, de pronto cuando recordamos a Enrique, percibimos de él mucha humildad. Quizá no fue consciente de sus capacidades, pero tú como hija puedes tener una visión diferente de él. ¿Qué crees tú que fue? mira, es que hay hipótesis. Los que investigaron y amigos de él decían que él era, que Krishnamurti era mi papá en el futuro. Y por eso sentía, digamos, esa conexión el uno con el otro. Y por eso a Krishnamurti le gustaba tanto que mi papá le leyera las cartas de la abuela. ¿Sí me entiendes? Como por recordando que si era su mamá, pero eso son hipótesis, no hay nada, digamos, que esté escrito que mi papá nos haya dicho, confirmado en la intimidad de nuestro hogar o familia, ay, es que esto fue así. No. Hay hipótesis donde dicen, no, que es que él es el pleyadino y vino a cumplir su misión aquí sobre este tema y era la divulgación y traer el mensaje. Pues mira, si eso llegara a ser cierto, pues menos mal y bendito Dios que mi papá nunca dijo nada, porque imagina, o sea, cualquiera de las hipótesis, cualquiera que uno ponga, porque uno tiene que pensar es en eso, la gente se vuelve loca. Y entonces empiezan a decir, ay, los hijos del extraterrestre. Entonces Vale, nos sí, falta no, de la hecho hay iglesia. teorías, pero sí hay Sí. teorías de que los extraterrestres que nos visitan hoy en día somos nosotros mismos, pero en el futuro. Son teorías Pues que existen. sí, lo que pasa es que para comprender eso uno tiene que tener un vasto conocimiento acerca de lo que ya hay de información en el planeta para poder entender, digamos, ese concepto, porque no es como tan así que yo soy el mismo, sino que eso tiene referencia a que no existe ni el espacio ni el tiempo, como le dijeron a papá, y que nosotros somos, venimos de una misma fuente y somos un solo ser. Entonces que a través que tú trasciendes, tú te vas conectando con seres de, digamos, por decirlo, dimensiones, niveles más elevados de conciencia y te vuelves uno con ellos y vas subiendo y es como recoger esa energía y de ahí viene ese concepto de que volvemos a la fuente, pero somos uno mismo. Entonces por eso hay que entender una cantidad de cosas atrás para poder de pronto
llegar a hacer una buena relación acerca de ese concepto. Pero bueno, a papá el concepto de Dios, cuando él preguntó, le dejaron claro que ninguna religión sobre el planeta era real y que todas estaban hechas por el hombre y todas estaban manipuladas a través de la verdad y que estaban untadas de Dios para hablar sobre él, pero que ninguna de las religiones era, que tampoco era ningún poder político, ningún gobierno que estaba sobre la tierra y que pues obviamente nos faltaba muchísimo para salir de las creencias que eran las que nos tenían así obnubilados y no podíamos ver más allá y creer que éramos únicos en el universo. Eso fue muy importante y ellos denominaban a Dios como el gran innominado, no tiene nombre, no hay cómo conceptualizarlo en una sola palabra o en una frase o en una oración, porque lo es todo. Además de eso, a papá le dijeron que estábamos en una esfera que estaba contenida por 8 universos y nosotros éramos uno de esos universos. Entonces imagínate el concepto de Dios dónde queda, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con esos otros universos? Y si somos una esfera de 8, entonces hay más esferas, universos. Entonces, esto es largo de entender y hay mucha información que uno debe buscar para lograr llegar a estos entendimientos. Mira lo que ahora sabemos. O sea, 2.000 billones de galaxias y yo creo que ya hay más de galaxias. Entonces imagínate los planetas y si uno investiga en internet ve los tamaños de los planetas y nosotros somos un granito de arena en esa infinitud del universo, es que ni siquiera nos cabe en la mente las cifras y las dimensiones de los soles y los planetas y cómo decir que entonces no hay más vida. Es Sí, es impresionante. egoísta pensar que somos los únicos en el universo, habiendo tanto espacio, sería un desperdicio total. Sí, totalmente. Bueno, allí también le mostraron a papá, porque él preguntó, bueno, ¿y ustedes de dónde vienen? Entonces le dijeron, pues nosotros venimos de las Pléyades. Mi papá dijo, uy, no, eso es lejísimos, o sea, ¿ustedes cuánto vienen viajando? Entonces le dijo Krishnamber, acabamos de salir. Mi papá, ¿cómo así que acabaron de salir? Entonces digo, sí, acabamos de salir, el tiempo y el espacio no es como ustedes lo tienen y le hablaron sobre la teoría de la relatividad en ese momento y que estaba mal formulada y que había que hacerle 3 cambios más para que fuera correcta. Y entonces le hablaron también hasta que descubriéramos el toroide, que ya actualmente sabemos que es el toroide, bueno, y otras cambios más que habrá que hacerle para que podamos hacer viajes interestelares. Entonces mi papá él se preguntaba, oh, wow, entonces lo que le pasa a nuestros astronautas no les pasa a ustedes físicamente. Entonces ustedes son eternos, ustedes no se mueren, no les afecta, digamos, el movimiento. Entonces a él le explicaban obviamente que la nave estaba construida también de material biológico porque tocó una de las paredes de la nave en sus viajes y le dijeron que también tenía biología esa nave y era inteligente y que además le mostraron porque papá dijo, ay, muéstrame cómo es que viajan, entonces lo llevaron allá y le mostraron, digamos, qué era lo que propulsaba estas naves, y eran unos, bueno, el caso es que le mostraron estos diamantes y eran invertidos, y esos giraban lentamente, y destellaban unos colores bellísimos, blancos, iridiscentes, y papá dijo, yo nunca vi esos colores, digamos, en mi planeta, no sé cómo describirlos, pero eran bellísimos, y él dijo, ay, ¿por qué no los mueves? Mueve el Omni, no la nave. Entonces mi mamá le dijo, no, Enrique, mientras tú estés a bordo no podemos hacer que la nave tome rumbo, porque habrán 5 minutos nuestros en movimiento, habrán pasado 200 años para ti. Entonces, que de esa manera no la podían, para que él viera el movimiento de estos cristales. Y también le decían que esos cristales los cultivaban y los cosechaban de un planeta. Y ahí también les hablaron de los cristales memoria, que actualmente ya hay información que han descubierto que dentro de los cuarzos se puede meter información infinita y también sacarla. Entonces, eso ya Muy tenemos una comprobación interesante. interesante sobre ese tema. A papá en ese primer viaje le hablaron sobre la Tercera Guerra Mundial y le dijeron que era inevitable la Tercera Guerra Mundial, pero que digamos que dentro de las profecías y lo que le habían dado había un compás de espera para que la gente no las pudiera situar en el tiempo y así, digamos, el ser humano no estuviera como tan concentrado en el pensamiento de que ay, la guerra va a pasar en 2000 tal, sino que para que pudiera trascender y el cambio del pensamiento colectivo se pudiera dar y así mitigar los hechos de la Tercera Guerra y todo lo que se viene del planeta, que era la única manera, que no se podía cambiar el pasado,
que nosotros estábamos en un continuo instante y que lo único que se podía variar era el futuro. ¿Y cómo? A través de la obra, acción y pensamiento, pero colectiva. Y pues por eso hablamos del 50+1 que es tan necesario para la trascendencia humana, pero que estamos bien retrasaditos hace muchísimo tiempo. Ya para el segundo viaje lo citaron para los llanos orientales y allí también le dieron otra información y nuevamente sobre la guerra, porque claro, mi papá llegó y le contó toda la historia al ICIFE al grupo y todo el mundo quedó consternado, y otra guerra no puede ser, o sea, no aprendimos con dos que ya tuvimos. Entonces él volvió a preguntar que por qué no interferían o intercedían por la raza humana para la Tercera Guerra Mundial. Y ahí Krishnamurti le hizo varios señalamientos acerca de las leyes universales donde no podían específicamente intervenir en la evolución de nuestro planeta, en este caso de otras civilizaciones. Que nosotros teníamos que pasar por esas experiencias para poder entender pues por qué no a la guerra, por qué no a las armas, por qué no discriminar, por no poner fronteras en nuestros países, bueno, muchas cosas que tenemos que entender, el desapego, que la muerte no existe, bueno, una cantidad de cosas. Y le decía, bueno, Enrique, es que mira, eso es así de fácil. Si yo te digo a ti, Enrique, mira, si tú pasas con tu familia tal día, tal hora por allí, no vas a pasar porque va a haber un accidente y te vas a morir. ¿Tú qué haces? Entonces dicen, papá, pues obviamente lo lógico, yo no paso por ahí, no viajo, no salgo, me quedo en la casa. No, exactamente, nosotros no podemos dar una fecha exacta porque la gente nos pelea que, ay, pero la fecha no la dieron, eso es mentira. Es que no la pueden dar específicamente porque todos tenemos que pasar por esa experiencia desde la dimensión que nos corresponda, en Latinoamérica, en Europa, de donde estemos, y vivenciarla de cierta manera. Entonces, por eso no habían intervenciones. Esto nos da que pensar ahora con las historias que hay de tanto contactado que está diciendo que le abramos a través de la meditación el espacio para que vengan otras razas a salvarnos de la Tercera Guerra o de las razas negativas o etcétera, porque hasta ahora, ¿no será que esos también están buscando una agenda y algo específico con la raza humana? Sabiendo que hay leyes universales donde no pueden hacer intervenciones para desviar la evolución del ser humano. Entonces, yo siento que esto también es para analizar nuestro ahora y no solamente lo que nos están contando que iba a suceder, sino qué es lo que está sucediendo ahorita, quiénes están hablando, quiénes están dejando el mensaje y para qué y por qué hay tan queridos ahora sí, después de que la raza humana toda su existencia ha pasado por guerras, por muerte, por hambre y por una violencia súper intensa. Bueno, para su tercer contacto también fue de manera telepática y ellos estuvieron en una nave aquí en Monserrate, en Bogotá. Bueno, Daya, antes de que nos sigas contando, hay mucha gente preguntando, haciendo muchas preguntas de todo lo que va soltando, pero como estamos hablando a grandes rasgos de todo lo que sucedió, cuéntanos dónde pueden encontrar con más profundidad todos estos detalles. Por ejemplo, han hecho preguntas sobre la percepción de Dios, como que no les quedó muy claro. Hay personas que están todavía en religiones que tienen muchas dudas. Entonces, cuéntanos dónde podemos encontrar esa información. Claro que sí, mira, nosotros ya tenemos un canal en YouTube y en Facebook que se llama Telurión. Ahí lo pueden encontrar y ya hemos subido varios mensajes. Ahí están también los 9 tiempos del sexto al noveno, porque nosotras consideramos que el sexto ya se cumplió. Entonces, para que revisemos ese sexto y estemos pendientes de los que vienen. Hemos subido también, ya está la lógica de la lógica. Es que a mi papá le dieron mucha información en estos viajes y es largo, es largo. Entonces, digamos, poder responderles estas preguntas así tan sencillo no es. Sus libros están agotados en publicación hace muchos años. Entonces, se pueden encontrar en la web si ustedes buscan OVNI Gran Alborada Humana PDF. Hay cualquier cantidad de links de descarga, pues allá pueden acceder a sus 2 libros en el tomo 1 y el tomo 2, y allí pueden hacer referencia y poderse leer estos libros muchas veces porque está con mucho detalle y casi todos sus mensajes están allí plasmados. Entonces, les recomendamos que entren a nuestros canales, que allí están ya los videos.
con muchos mensajes, mensajes que nosotros tenemos, que resguardó mi madre hace mucho tiempo y que no están en los libros. Entonces son muy bellos, también son largos, de Yamaruk, de Orión, ya tenemos el maestro sabiduría que él conoció en el cuarto viaje. Bueno, hay mucha información súper bella y también podemos entender un poco más sobre esos conceptos de Dios y sobre la Tercera Guerra Mundial y quiénes van a estar involucrados. Ya tenemos ese video también que se llama La Tercera Guerra Mundial y ahí está esa profecía del devenir que más adelante entraría en contacto mi padre con seres de Venus después que lo dejaron los de Pléyades. Y estos seres de Venus o Orión le dejó la profecía del devenir a mi padre ya en el 74, para que, digamos que a manera de cuento, narra cuáles son las potencias que van a estar involucradas en estos hechos y cuáles serán las señales que dan la partida para este tema, y lo podríamos, digamos, enlazar con el séptimo tiempo, que también habla sobre esta Tercera Guerra Mundial. Entonces, digamos que, bueno, yo les sigo contando, va a ir un poco más rápido para ver si podemos entrar de pronto en algunas preguntas específicas que les pueda contar, porque es mucho, es muchísimo. Daya, vamos a dejar que vayan al libro y que terminen de leer todos esos detalles, porque yo quiero que empecemos a hablar sobre esa profecía que acabas de tocar ahora mismo, que es tan interesante, y es la de los 9 tiempos que cambiarán al mundo. ¿En qué momento le entregaron esta profecía a Enrique para luego empezar a hablar más sobre ella? Bueno, mira, esto de la síntesis evolutiva de los cambios geológicos, espirituales, terrestres, que le dieron a mi papá. Los sabios no encontrarán la respuesta, los prudentes conocerán la razón. Entonces, los pleyadinos, que fue en el 73, le dieron toda esta información a mi padre, y lo que te cuento ya, la del devenir, fue en el 74 por los venusinos. Me gustaría leerles el sexto tiempo, que es el que ya se cumplió totalmente, y ya pueden entrar a los videos porque es que es largo. Cada tiempo es larguísimo y se nos va ahí un tiempito. Entonces, les voy a contar ya el sexto para que tengamos ya después vistos los otros. Bueno, sexto tiempo. Se precipita el colapso. Satanás ordena la marcha de los acontecimientos. La aceleración de los cambios climáticos es notoria. La gran época de las sequías ha llegado. El cielo se enmudece, todos buscan respuestas salvadoras, mas los cielos siguen sellados. Se desbordan los ríos y las avalanchas de lodo sepultan hogares y niños. Mueren los animales del hombre, comienzan los días del hambre, y eso lo hemos visto en Latinoamérica ya hace algunos años que han ocurrido, y esas avalanchas han estado terribles acá también en Colombia, en varias ciudades, también en Ecuador. O sea, esto ya lo estamos viviendo, los cambios climáticos, las sequías que hemos visto que hay, mejor dicho, grave. ¿Cuántas avalanchas ya no han sepultado hogares y niños? Lo vemos en las noticias. También hemos visto, pues imagínate todo cómo están quemando ahora también en nuestras tierras, ¿no? El Amazonas, y cómo deforestan, o sea, esto está increíble. Bueno, los días se acortan, continúan los logros espaciales y aparecen nuevas enfermedades, llegan los días de la gran tribulación para la Tierra. Entonces, mira, continúan los logros espaciales, podemos ver que Elon Musk ya lanzó esa cantidad de satélites y hay un avance tecnológico increíble, que también vemos de Trump todo lo que ha invertido para estar a la vanguardia de la tecnología, ¿cierto? En todos estos temas, y les han dedicado muchísimo dinero. Aparecen nuevas enfermedades y las hemos venido viendo, y más con esta cuarentena, y vendrán otras más. Llegan los días de la gran tribulación para la Tierra, y en eso nos encontramos todo el planeta, no es un solo país. El terrorismo está en su apogeo, lo vemos a diario en las noticias y es lo que más vemos hoy en día. Los políticos juegan sus cartas, es la época de la calumnia y la mentira. Todo es un juego de palabras. Se han perdido los tiempos del hombre honesto y justo, es el tiempo del desalmado y el triunfo de la mentira. Nosotros, nuestros países más corruptos en Latinoamérica, y que también está a nivel mundial, pero que lo vemos a diario, y por eso se había levantado Latinoamérica, y qué curioso que preciso llegó esta pandemia y nos callaron, nos silenciaron a todos. Sube el podio de la deshonra, el virtuoso y trabajador. Los poderosos creen que es buen tiempo para sus nuevas ganancias del banquero y el industrial y el comerciante y el estafador. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Con esta pandemia, ¿quién está ganando con todo esto? Se están aprovechando.
industrial, claro, el comerciante y los que estafan, porque eso han estafado a una cantidad de gente ahorita por internet que le mando no sé qué, que dice que les llega otra cosa y cómo reclamo y qué hago. O sea, esto está impresionante. Y las personas del bien, pues obviamente son todos los que están arruinados y ya están sin empresas y todo el mundo desempleado. El chantaje y la corrupción suben la escala de la gloria. Chantaje y corrupción lo hemos visto en nuestros medios, en nuestra propia país, en nuestras ciudades, y que eso lo podemos extrapolar a todos los países. Ya se escucha con fuerza las pisadas del gran manipulador. Es su cosecha y tiempo. Se hace clara y patente la fuerza política de una organización que espera gobernar al mundo. A mi papá le dijeron sobre el nuevo orden mundial y fue el primer contactado que habló sobre el tema. Desde esa época. No es teoría de la conspiración, es real. Y es que esto es tan interesante porque de pronto hay gente nueva en esto y entonces dicen, ay, no, pero es que todo eso ya sabemos, pero no sé qué. No, estamos hablando de los 70, de un contactado latino que le dieron toda esta información cuando jamás se hablaba sobre estos temas. Bueno, se dan a conocer experimentos genéticos que degeneran en un grave error. Entonces, ¿qué estaban hablando primero? Que ahorita que los experimentos genéticos de ahí había salido lo de la pandemia, que el murciélago, que el pangolín, que eso, mejor dicho, ahora todos los culpables con estos cuentos genéticos que están apareciendo. Y pues me imagino que estamos a puertas también de enterarnos otras cosas bien terribles que hayan hecho sobre estos temas, ¿no? Porque lo vemos. Eso iba a decir, quizás hasta eso ni siquiera todavía lo logramos. Total. Aparece la fuerza vivificadora del mundo, el pilar del hombre. La energía inmutable, los escogidos la llevan. Y esos son todos estos seres que están despertando. Todos los que llevan la comunicación, el mensaje, lo bonito, el bien, la preocupación por la comunidad. Ahí están. Ya los vemos masivos. No todo es malo, también hay una esperanza. También hay despiertos que empiezan a despertar, que empiezan a abrir los ojos, a darse cuenta de todo lo que está sucediendo, a conocer al verdadero Dios, porque ahorita veía que preguntaban que si entonces tú lo que habías querido decir era que Dios no existía. Dios sí existe, pero no es el Dios que nos han hecho creer en las religiones, no es ese mismo Dios. Ninguna, correcto. Asoma el asalto por hambre. Que esto yo creo que lo vamos a venir viendo nuevamente próximamente en estos meses, porque hay mucha gente que está aguantando hambre porque no tiene dinero para poder comprar el alimento. Esto es en todos los países, esto está grave y seguramente lo vamos a ver más. Se vio al principio, ¿no? Que atacaron establecimientos y sacaban los mercados. Bueno, se desploma la economía mundial. Ya se desplomó, estamos graves. Esto la gente aún no lo dimensiona, pero el cambio de moneda y todo lo que va a pasar económicamente es grave porque estamos en quiebra mundial. Aparecen los primeros síntomas de desconocidas enfermedades que atacan sin compasión. No existen remedios, no existe el antídoto y se espera solo la muerte. Terriblemente, pero así estamos con estos temas ahora. Los volcanes que en silencio dormían ahora despiertan. Lo vimos en abril, en todo el año, los volcanes que estaban dormidos ya dieron sus susticos de movimientos y pues estaremos a próximamente ver otros más. Abren sus fauces, están todos de acuerdo, que ya vimos que se mencionaban algunos volcanes que estaban cerquita, pero que pues aparentemente el movimiento del uno no había despertado al otro, pero ahí están todos. La contaminación ha quebrado lentamente el talón del planeta. Se acentúan los odios y ahora la turba enardecida busca culpables. Caen las industrias, cierran los comercios, aumenta el desempleo y se bloquea la información que hemos visto. La censura más grande en las redes en estas semanas. Se ha caído YouTube, han censurado a todo el mundo, le cierran los canales, o sea, ya hay una cantidad de cosas que tú no puedes hablar. Estamos en ese momento que se bloquea la información en cualquier momento. Justo estamos viviendo eso, Dalia. Por eso es tan importante que se den la oportunidad de conectarse a estos espacios y de escuchar, porque dentro de muy poco, según lo que le dictaron a Enrique, vamos a presenciar el mayor sesgamiento de comunicación, todo bloqueado, no vamos a poder hablar de estos temas, nos van a tener súper vigilados, así que
este es el momento de darse la oportunidad de investigar y de escuchar a aquellos que empiezan ya a despertar. Totalmente. Las fórmulas propuestas no son sino aparentes. Se agrava la situación, la economía se agrieta. Los sabios no son sabios. Los medios no son lícitos. Los buenos cooperan. La guerra llega orgullosa y se sienta al trono de las naciones. Domina y cual plaga se extiende. No hay salida. Los prudentes no fueron escuchados. Ya es tarde. Es el fruto de lo que sembraron sus moradores, es el castigo que sus habitantes buscaron. El fuego desciende, la esfera caerá con su mortífera carga. Entonces, esa esfera, pues no sabemos si específicamente se está hablando de una guerra atómica nuevamente o si finalmente va a ser real lo que se cuenta del asteroide que posiblemente caiga en la Tierra. La muerte tiene alas, los ejércitos se movilizan, las armas son los señores del Averno. La tierra gime y se convulsiona en estertores de muerte y de tremenda agonía. Las aberraciones del clima marcan el paso de los grandes cambios. Se precipita al abismo la humanidad materialista, son sus últimos gritos. La producción mundial se debilita por torrenciales lluvias y violentas sequías. El que queda compre tierras, que sea prudente, que siembre. Los trastornos de orden telúrico irán en aumento constante. La estructura de la tierra se desmorona, las capas internas se mueven, sus venas están rotas, su sangre hierve, las cicatrices se abren. Oh vosotros gobernantes, ministros, alcaldes, militares, jueces y banqueros, periodistas, médico y abogado, financista y especulador, muñecos de alta voz. Y tú, obrero y trabajador, no os dejes tentar por el oro de ilusión. La copa está llena, cuidado, la profecía se ha cumplido en su primera parte. Esto es muy importante acá, sobre todo mencionar, porque claro, esto es terrible pensar todos estos acontecimientos y pues hablando de la Tercera Guerra, pero ¿qué va a pasar entonces? Y ahí es donde papá le dice pues la importancia de comprar tierras y de poderse ir al campo, porque cuando acá nos hablan en esa profecía, nos debe tentar por el oro, ¿sí? Porque cuando a ti te están dando ya bienes materiales y que el carro, que la casa, que el éxito, que no sé qué, pero en una tercera guerra mundial donde todo colapsa, lo único que tú vas a tener es, si tienes una tierra vas a tener con qué comer y vas a tener agua. Y puedes tener todo el oro del mundo, a nadie le va a interesar ni tus carros, ni los millones que tienes debajo del colchón o metidos allá en un banco, ni cuántas propiedades tienes, ni las piscinas, absolutamente nada, ni los relojes, nada, los perfumes, nada. Tú vas a necesitar es el alimento. Y mira que esto papá lo viene diciendo hace 45 años y la gente aún no está preparada. Entonces el mensaje en este momento es que busquen alimento, provéanse de alimento. Guarden alimento, que no sea perecedero, en lata. En internet hay muchos tutoriales donde te dicen cómo puedes guardar los granos y en ese momento que tengas tierra, póngase a sembrar. Y hay mucha gente que nos dice, pues, ¿y yo para qué voy a sembrar para otros? No sé, que yo ya tengo lo mío. Y si me muero, y si no alcanzo, y si no tengo para una tierra. Entonces seguimos pensando en mí, en mí, en mí, y me importa el resto. Si yo tengo unas tierras y puede que yo no vea la Tercera Guerra Mundial, puede que yo no sé, tenga un accidente, me dé un infarto o alguna cosa, pero si yo estoy pensando en la humanidad, en lo que va a quedar en el planeta y tengo una tierra, yo la cultivo para que el que tenga hambre y llegue allá y yo ya, si ya me morí, pues por lo menos la tierra esté sembrada y tenga de dónde coger, el pan coger, el maíz, las frutas. Estoy pensando en cualquier ser humano que se acerque a esa parte de ese momento que quede. ¿Y qué va a quedar? Porque fue muy claro en los pleyadinos que iban a quedar los remanentes, y los remanentes van a quedar sobre los 1700 metros sobre el nivel del mar. Allí es donde hay que conseguir las tierras. Obviamente se habla de Latinoamérica porque tiene todos los climas y tiene una tierra muy fértil. Quedarán obviamente en muchos países sobre los 1700, pero con las condiciones que van a quedar después de una tercera guerra mundial va a ser imposible cultivar. Entonces van a estar con unas hambrunas terribles y de hecho por eso mencionan a mi papá la importancia de Latinoamérica y de Colombia porque le va a dar de comer al mundo. Claro que sí. Bueno, lo que Daya nos acabó de leer es el sexto tiempo de la profecía de los 9 tiempos, uno de los
tantos documentos que le fue dictado a Enrique Castillo y allí pudimos leer mucho de lo que ha venido ocurriendo, de lo que ocurre actualmente y también leímos cosas que todavía no han ocurrido. Es una profecía que se encuentra en desarrollo, es también una prueba de que, bueno, de que todo esto es verdad, de que la historia de Enrique es verdad. No hay mayor prueba que el mensaje que le dieron y saber que hay profecías que se han cumplido y que, bueno, además de darnos todos los pormenores de las cosas negativas que nos van a ocurrir, también nos está dando una esperanza y una solución. Si realmente queremos una esperanza para la humanidad y de manera global, como nos cuenta Daya, y no pensando en la individualidad y los intereses personales, sino como humanidad, encontrar esa esperanza y ese futuro para esta nueva era y preparar el terreno para ello. Entonces es momento de preguntarnos qué estoy haciendo con mi vida en estos momentos, en qué tengo puesta mi mente, mis pensamientos, mis acciones. Entonces es momento de eso, de reflexionar, de hacer una introspección y de preguntarnos qué estamos haciendo